Y vamos a ver el examen. Pregunta 1 del examen. Profesor, Dime. al final va a haber examen de este tema esta semana. No va a dar tiempo. Vale. No va a dar tiempo. Déjame, por favor, solo quiero los enunciados, es que no me lo sé. A ver, pregunta 1, si quieres ver esto ahora. Decía literalmente así: explica brevemente cómo se justifica la ley de conservación de la masa según la teoría atómico-molecular de Dalton. Vale, aquí, ¿qué había que mencionar? Había que hablar que, de acuerdo con la teoría atómico-molecular de Dalton, en una reacción química, los átomos simplemente se reorganizan. Como los átomos solo se reorganizan, no se transforman, no se rompen, no se dividen, no pasa absolutamente nada, entonces, necesariamente, la masa de los reaccionantes y la masa de los productos tiene que ser la misma. Hay que mencionar la ley de conservación de la masa, pero mencionar la ley de conservación de la masa solo varía 0,25 puntos. Luego, el resto es justificarla. Y se justifica de esa manera. Puedes hacer un dibujito, pero, hombre, no basta solo con el dibujito, hay que explicar el dibujito. ¿Vale? Lo que había que mencionar era eso. Segundo, explica, según la teoría de colisiones, qué es un choque eficaz y qué dos condiciones debe cumplir un choque para ser eficaz. Fijaos si era fácil de contestar. Un choque eficaz es aquel que produce reacción química. Eso es un choque eficaz. Se puede explicar con más palabras, ¿eh? Las reacciones químicas se producen por choques, entonces el choque eficaz es el que produce reacción pero lo que hay que decir es eso, como mínimo, ¿vale? Poder decir más, pero como mínimo hay que decir que un choque eficaz es el que produce reacción química, el que sí que produce reacción, porque luego hay otros choques que no llegan a producir reacción, que son choques ineficaces. ¿Qué dos condiciones tiene que cumplir? Tiene que tener la orientación adecuada y tiene que tener energía suficiente. Esas son las dos condiciones. Y esta pregunta os dije que os la iba a poner. Y no os he engañado. Tercera, razona usando la teoría cinético-molecular cómo afectan a la velocidad de una reacción los siguientes factores. Insisto, y aquí razona es razonar. ¿Cómo afecta la temperatura? Aquí se justifica diciendo que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la velocidad de las moléculas de los átomos según la teoría cinético-molecular de la materia. Y a mayor velocidad, mayor probabilidad de choques eficaces. Pero hay que justificar, hay que hablar un poco de la velocidad. No decir a mayor temperatura, mayor velocidad de reacción, eso ya lo sé yo, pero hay que justificarlo. ¿Vale? A menor temperatura, menor velocidad de las moléculas, de las partículas, de lo que sea, y por tanto, menos probabilidad de choques eficaces, menos velocidad de reacción. La concentración, por el mismo motivo, cuando en un mismo recipiente hay más cantidad de moléculas o de átomos de reaccionantes, las probabilidades de que se produzcan choques eficaces son mucho mayores. Cuando la concentración es muy baja, las probabilidades de que se produzcan choques eficaces son menores y, por tanto, la velocidad de reacción es menor. Puede ir acompañado de dibujo, etcétera, 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 si lo consideráis que explica mejor. En algunos casos habéis puesto dibujitos y tal, y me parece fantástico, pero hay que explicarlo. No solo el dibujito, sino que hay que explicar qué significa. Y en cuanto a la superficie de contacto, creo que ha calado bastante más. La superficie de contacto, evidentemente, si aumenta la superficie de contacto, hay más moléculas de reactivo que pueden estar en contacto entre sí y, por tanto, más probabilidades de choques eficaces. Si la superficie de contacto es menor, menos moléculas de reactivos pueden estar en contacto entre sí y menos probabilidad de choques eficaces. ¿Vale? ¿Sabéis qué hacen los pingüinos en el polo sur? En el polo norte no hay pingüinos. Los pingüinos emperador, estos en el polo sur, que pasan el invierno con temperaturas de menos 50 y se juntan todos juntitos. Pues los que están en el centro están protegidos por todos los de alrededor. Y entonces se van turnando, se van moviendo y de vez en cuando te toca estar en la parte de fuera y te quedas heladito de frío. Pero cuando estás dentro, estás protegido. Es decir, la superficie de contacto con el frío exterior es menor. Fíjate, los pingüinos saben cómo hacerlo. Vale, luego, indica en cada caso si se trata de una reacción endotérmica o exotérmica. En la primera, si os fijáis, el término de energía está entre los productos. Luego se produce energía, eso es exotérmico. En la segunda, el término de energía, 566 kilojulios, está entre los reactivos. Luego se absorbe energía, se consume energía.
Eso es endotérmico. Y en las dos siguientes lo que he aplicado es el criterio de signos que os dice. Positivo significa endotérmico, negativo significa exotérmico, porque se ve desde el punto de vista del sistema, de la reacción. Positivo, absorbo energía, luego es endotérmico. Negativo, pierdo energía, luego es exotérmico. ¿Vale? Bastaba con decir eso, endotérmico, exotérmico, no hacía falta más. El ajuste de las reacciones, pues mira, las hago aquí, que tardo 2 segundos. Se puede hacer por tanteo, lo podíais hacer por el método algebraico, pero yo creo que por tanteo se hacía razonablemente bien. F2 o 3. Fijaos aquí. Tengo este hierro, que cuando ponga algún número en ese hierro no me va a desbaratar absolutamente nada. Bueno, pues voy a empezar contando el oxígeno, que es un poquito más complicado. Aquí tengo 3 y aquí tengo 2. La única manera que coincidan es poner aquí un 2 y aquí un 3. Y entonces, fijaos, 2 por 3, 6 de oxígeno, 3 por 2, 6 de oxígeno. Pero este 2 de aquí me obliga a poner aquí un 4. Ya está ajustada. La siguiente es más fácil todavía. La siguiente es ácido clorhídrico, reacciona con carbonato de sodio, Na2CO3, y se produce cloruro de sodio más CO2 más agua. ¿Vale? Y ahora pues me voy y cuento, miro y me fijo y veo que aquí a la izquierda hay 2 de sodio. A la derecha solo hay 1 de sodio. Eso me obliga a poner aquí un 2. Este 2 de aquí, como afecta también al cloro, me obliga a poner aquí otro 2. Y si ahora sigo contando, veo que ya está ajustado. Cuento los hidrógenos. A la izquierda hay 2, a la derecha hay 2. Los cloros, a la izquierda 2, a la derecha 2. Los sodios, a la izquierda 2, a la derecha 2. Carbono, 1 y 1. Oxígeno, 3, 2 y 1, 3. Ya está ajustada. Esta ya está ajustada. La última es una reacción de combustión, C2H5OH. La última es una reacción de combustión, C2H5OH. Esto es etanol con oxígeno y esto da CO2 y agua. Y esto os dije, siempre se hacen igual. Cuento los carbonos. A la izquierda tengo 2, pues pongo aquí un 2. Ya está ajustado el carbono. Cuento los hidrógenos. A la izquierda tengo 6. 5 y 1, 6. Este también cuenta. Tengo 6 hidrógenos. Para igualar los hidrógenos, a la derecha pongo un 3. Y ahora cuento los oxígenos. ¿Cuántos tengo a la derecha? 2 por 3, 2 por 2, 4 y 3, 7. Y a la izquierda tengo aquí 1. Luego me faltarían 6. Ya está ajustada. Ese sería el ajuste de las reacciones. Ya está. La tabla de multiplicar. A ver, era H3PO4, era CaCO3, era NH4OH y era ZNS. Ácido fosfórico, carbonato de calcio, hidróxido de amonio y sulfuro de zinc. Masa molar, 98, 100, este era 35 y este era 97,5. 97,5. Estas había que calcularlas todas. En cuanto a la masa, yo aquí os daba 250 gramos de este y 3,5 kilos de este. Y había que rellenar. Esta tenía que haber escrito en rojo. Espérate que pongo aquí número de moles. Número de moles. Y aquí decía de este 3 y de este decía 4. Y aquí tengo número de moléculas. Número de moléculas. Y luego ya aquí a la derecha iré poniendo en cada caso. Bueno, pues la primera, la masa molar es 98, esa se calcula muy fácil, no hay problema. Y son 3 moles, pues 3 por 98, 294. 3 por 8, 24, me llevo 2, 9 por 3, 27 y 2, 29, 294. 250 gramos, masa molar 100, 253, 100, 2,5 moles. 3,5 kilogramos, que son 3.500 gramos. 3.500 entre 35, 100 moles. Que ya no sabemos ni transformar los kilogramos en gramos.
Y luego, 4 moles, 97,5 gramos cada uno, porque en masa molar está en gramos por mol, pues 4 por 97,5, 390. Número de moléculas, multiplicar esta columna por 6,02 por 10 elevado a 23, en todos los casos. 3 por 6,02 por 10 elevado a 23, 1,806 por 10 elevado a 24. 2,5 por 3, 6,02 por 10 elevado a 23, 1,505 por 10 elevado a 24. 100 por 6 por 10 elevado a 6,02, 6,02 por 10 elevado a 25. Y 4 por este, 2,408 por 10 elevado a 24. 2,408 por 10 elevado a 24. Y ahora, en el primero preguntaba, número de moles de oxígeno. Bueno, como en cada molécula hay 4 oxígenos y tengo 3 moles, 4 por 3, 12. 12 moles de oxígeno. El segundo preguntaba, número de átomos de calcio. Número de átomos de calcio. Como en cada molécula hay 1 y tengo 1,505 por 10 elevado a 24 moléculas, pues 1,505 por 10 elevado a 24 átomos de calcio. En la tercera, número de moles de hidrógeno, perdón. En cada molécula hay 4 y 1, 5. Y hay 100 moles, pues el número de moles de hidrógeno es 500. Y en la última, número de átomos de zinc. Decía la última. Número de átomos de zinc. Cada molécula tiene 1, tengo 2,408 por 10 elevado a 24, pues 2,408 por 10 elevado a 24. Es decir, en esta columna solo había que calcular aquí y aquí, que es multiplicar por 3 por 4 y 100 por 5. En las otras no había ni que calcular. Bueno, pues esta es la tabla, eso valía un punto. Tampoco valía mucho. Y el último, vamos a ver, el último. Tengo la reacción de obtención del amoníaco. Hidrógeno. Tengo hidrógeno más nitrógeno para obtener amoníaco. Por supuesto, antes de poder hacer nada, ningún cálculo de ningún tipo, lo que tengo que hacer es ajustar la reacción. Este 2 del nitrógeno me obliga a poner un 2 ahí. Y ahora 2 por 3, 6, pongo un 3 aquí y ya está, ajustado. Me dicen, en el apartado A... ¿Eso no pasa nada? ¿Eso no pasa nada? Esa yo no te la había dado ajustada. La tienes que ajustar tú. Y me dice, ¿qué masa de hidrógeno se necesita para obtener 10 gramos de amoníaco? Es decir, 10 gramos de esto y me preguntan la masa de hidrógeno. El esquema que os dije era de masa pasamos a número de moles, ¿verdad? De número de moles de masa 1. De número de moles 1 pasamos a número de moles 2. Y de número de moles 2 pasamos a masa 2. Este es el esquema. Pues la masa 1 en este caso es la masa de amoníaco. Necesito la masa molar del amoníaco y la masa molar del hidrógeno. Masa molar del amoníaco, si lo hacéis, sale 17 gramos por mol. 14 del hidrógeno y 3 de los 3, 14 del nitrógeno, perdón, y 3 de los 3 hidrógenos. Y la masa molar del hidrógeno, pues evidentemente 2 gramos por mol. Voy a calcular tengo la masa de amoníaco, la tengo, pues voy a calcular el número de moles de amoníaco. Es masa partido por masa molar, es decir, 10 dividido por 17. ¿Y esto cuánto salía? ...10 dividido por 17 sale 0,588. 0,59. 0,59 moles de amoníaco. Ya estoy aquí. Ahora tengo que pasar al número de moles de hidrógeno. ¿Cómo lo hago? La estequiometría de la reacción me dice que para obtener 2 moles de amoníaco se consumen 3 moles de hidrógeno. Bueno, pues para obtener 0,59 moles de amoníaco se consumirán, por favor,
Ya no es la primera vez que te digo que te sientes bien, Marcos. Haz el favor de sentarte como Dios manda. No creo que os resultara agradable que yo os diera la clase con los pies encima de la mesa, por ahí, que no. Vamos a guardar un poquito la forma, ¿no? Vale, X moles de hidrógeno. Pues esto es fácil de resolver, ¿no? X es igual a 3 por 0,59 dividido por 2. 3 por 0,59 dividido por 2 sale 0,885. 0,885, estos son moles de hidrógeno. Ya estoy aquí. Ahora tengo que llegar aquí. ¿Cómo calculo la masa de hidrógeno? Pues multiplicando el número de moles por la masa molar. Masa de hidrógeno es 0,885 por 2, que es la masa molar. Pues eso sale 1,77 gramos. Ya está, esa es la primera parte. Difícil. Un rato difícil. Sí, ha habido quien lo ha hecho con factores de conversión. Si es con factores de conversión, partes de los 10 gramos de amoníaco, dices que un mol de amoníaco son 17 gramos de amoníaco. Luego el siguiente factor son 3 moles de hidrógeno, 3 moles de hidrógeno por cada 2 moles de amoníaco. Esto lo saco de la reacción ajustada. Y por último, 2 gramos de hidrógeno, 1 mol de hidrógeno. Y entonces los gramos de amoníaco con los gramos de amoníaco se van, los moles con los moles se me van, los moles de hidrógeno con los moles de hidrógeno, y me queda 10 por 3 por 2 dividido por 17 por 2. 10 por 3 partido por 17. Y lo haces directamente. 30 dividido por 17 y te sale exactamente lo mismo. 30 dividido por 17 y sale exactamente lo mismo. 1,764 en este caso, que sería 1,76 gramos. Esta diferencia es debida a los redondeos y evidentemente no influye para nada en el resultado. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es más fácil todavía. Teniendo en cuenta que todos los reactivos y productos son gases, ¿qué volumen de amoníaco se obtiene a partir de 3 litros de nitrógeno? Perdón. Voy a escribir de nuevo la ecuación ajustada para tenerla aquí. 2 de NH3. Me dice, ¿qué volumen de amoníaco se obtiene a partir de 3 litros de nitrógeno? Bueno, pues de acuerdo con la estequiometría de la reacción, como hablar de moles y hablar de volumen es exactamente equivalente, 1 litro de nitrógeno produce 2 litros de amoníaco. Pues con 3 litros de nitrógeno, ¿cuántos litros de amoníaco? En este caso, X es igual a 3 por 2. 6 litros de amoníaco. Ya está. Esta era la segunda parte. Esa era la segunda parte del ejercicio. Fijaos que difícil era porque he tardado en hacer el examen completo. Bueno, no he escrito todo lo que había que escribir, pero lo he contado y os he ido diciendo todo lo que había que hacer. Si yo lo hago directamente sin decirlo, tardo la mitad o menos en hacerlo. ¿Vale? No creo que haya puesto nada que no hayamos visto en clase y de lo que no hayamos hablado. Porque ejercicios de estos hemos hecho... ¿Perdón? La nota de evaluación... Lo mismo. Se hace la media de los exámenes para ver la nota de evaluación. Vale. Una cosa, antes de seguir, por favor. No sé si tengo calculada la nota de evaluación o no. Antes de seguir, sí que hoy hemos tenido, sabéis que los martes siempre os traigo noticias porque los martes a segunda hora tenemos la reunión de tutores de cuarto de la ESO. Hoy hemos estado hablando con el jefe de estudios y entonces sabéis, supongo que ya lo sabéis todos, que en cuarto de la ESO se puede titular con 2 asignaturas suspensas, siempre y cuando no sean a la vez matemáticas y lengua. Pero ojo, que con una asignatura suspensa, si es por abandono, es decir, esta me la dejo, es decir, si no hago absolutamente nada, el equipo docente puede votar que no se titule.
Pues una asignatura en la que los exámenes están siempre en blanco, en la que no se hacen tareas, es decir, una asignatura abandonada. Es decir, esta me la dejo, el profesor puede decir, mira, esta asignatura este alumno la ha dejado, la ha abandonado, no ha hecho nada durante todo el curso. El equipo docente puede votar que no se titule. O sea que haced el favor de no dejaros nada. ¿Vale? Y en cuanto a las notas, creo que no las tengo calculadas de la evaluación, ¿eh? No, sí, tengo las de la evaluación, más o menos, tengo las de la evaluación, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suspensos en la evaluación. 7 suspensos en la evaluación. Sí. Tenéis las notas de todas las unidades, con lo cual podéis calcular vuestra media. Sumarlo todo y dividir por 3. Pero no era nada. Sí, era. No las voy a decir aquí en voz alta a todo el mundo, no me parece adecuado. En cualquier caso, el peor examen ha sido el de formulación. No lo sé. Tú sabrás qué notas tienes. Pues entonces, si se hace lo que se hace en estadística sabéis que si hay algún dato que se va de la tendencia, se quita. Directamente se quita. Entonces, pues, te tengo que quitar el 8. A ver, en estadística, cuando tú vas a hacer un estudio estadístico de un proceso o algo, si hay algún dato, tú tienes los datos más o menos agrupados. Si hay alguno que se va por arriba o por abajo, directamente se elimina y ya está. Pues eso. 5, 0, 0. 4,95. El criterio ya lo sabéis porque os lo dije el primer día. O sea, el criterio, y ese es inamovible y totalmente aséptico. Redondeamos a partir de 0,75. Es decir, 4,5 aparece un 4 en el boletín. 4,6 aparece un 4 en el boletín. 4,7 aparece un 4 en el boletín. 4,75 en el boletín aparece un 5. ¿Vale? Tú tienes aprobados todos los exámenes. 5,92 te sale. Tú también tienes todos los exámenes aprobados, no tienes ningún problema. 7,38. Pero mira que sois. Marcos López, 6,17. 6,17. Adriana, 9,2. Víctor, 6,68. Irene, 5,22. Ya. A ver, dicho esto. No nos da tiempo porque tenemos clase. Bueno, vale. Me devolvéis por favor los exámenes. Voy a recoger el orden ya que me pongo En las 3 notas
Bueno, señores, por favor, vamos a seguir, que tenemos que avanzar. Ya sabéis, los que... Por favor, silencio. Ya sabéis, los que no aprobéis la evaluación, os haremos un plan de refuerzo trimestral donde figurarán los criterios no superados, que son los únicos que hay que recuperar. ¿Vale? Los que suspendan, los que hayan aprobado no les vamos a dar nada. ¿Vale? Otra cosa, silencio, porfa. Como la semana que viene la evaluación, a ver si esta misma tarde os paso una pequeña encuesta por Classroom, un cuestionario, para ver un poco también las opciones que habéis elegido totalmente anónimo. ¿Vale? No recogeremos direcciones de correo electrónico ni nada, perdón, para que sea anónimo, para saber también un poco las opciones que habéis elegido en cuanto a bachillerato, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, qué opciones habéis elegido, ciencias, letras, otros centros, ¿vale? También un poco por planificar el curso que viene aquí, es decir, oye, pues cuántos alumnos vamos a tener en bachillerato, etcétera, etcétera, etcétera. Dime, Adriana. ¿Las ciencias de la salud y de la ingeniería se juntan a clases o van separadas? Ciencias de la salud y tecnologías, depende de las asignaturas, en las comunes estáis juntos. ¿Vale? Y luego en las específicas ya sí que os separáis. Pero hay algunas que son comunes, física y química, en primero es común para todos y esa estáis todos juntos, pero no revueltos. No lo sé. No tengo ni idea. Si tenéis suerte, no. Bueno, entonces os haré una pequeña encuesta. También ya aprovecharé para dejaros algún campo donde podáis poner algo que queráis que comentemos en la evaluación. ¿Vale? Si queréis que hablemos de algo, alguna asignatura en concreto, algo, pues os dejaré un campo para que podáis poner algo. ¿Perdón? Sí, se van a poner presencial. Aunque va a ser presencial, si habláis varios, yo no me entero de nada. ¿Perdón? ¿Hablaste con la profesora de inglés? Sí. Hablé con ella y le dije que estabais un poquito así, pero bueno, también tengo que tener en cuenta su versión, no solo la vuestra. ¿Vale? A ver, hay una cosa que tenéis que tener, claro, tiene que haber cierta tolerancia por ambas partes, y eso es cierto, pero los criterios en cuanto a los tiempos que dura un examen, en cuanto a tal, en cuanto, evidentemente son prerrogativa del profesor. No son discutibles. ¿Perdona? En plan, que te diga, mira, tienes este tiempo. Y en ese tiempo me lo tienes que entregar. Pero el tiempo, cuando haces un examen en tu hora de clase, el tiempo es la hora de clase. Ella lo pone 20 minutos por examen. Claro, es que también en inglés hacéis muchos exámenes. A ver, yo no soy profesor de inglés y yo no sé, porque eso lo sabe ella muchísimo mejor que yo y que vosotros. Tened en cuenta eso. El tiempo que hace falta para hacer un determinado examen, porque yo sé que hacéis exámenes de gramática, de speaking, de listening, de use of English, de no sé cuántos, de tal, no sé qué. Y entonces a lo mejor son exámenes más cortitos, no como un examen de física y química, que estamos evaluando todo el tema en un solo examen y no hay más. Pero eso, insisto, que es prerrogativa de ella. Una cosa os voy a decir, que yo creo que este consejo os viene bien para cualquier caso. Vais a conseguir mucho más siempre por las buenas que por las malas. Siempre. Dime. Que yo tengo una cosa, porque es que lo que pasa es que ella nos dice el tiempo que tenía 20 minutos para estudiar. Pero si en 20 minutos a un alumno no le ha dado tiempo por dejarle hasta 25 minutos más de la botella. A ver, insisto, eso es criterio. Eso lo pone ella.
Es criterio del profesor. Ya, pero lo que me refiero yo es que si ella pone ese tiempo, que cuando tú no te diga, ya has terminado tu tiempo. No, que cuando tú le entregues el examen, te mire con mala cara por haberlo entregado. Y te diga, ya se la debe. Sí, si yo no digo, insisto, que no digo que no os falte determinada razón en algunos puntos ni sí ni no, ¿vale? Pero entender eso. Una de las cosas que tenéis que hacer en los exámenes es, no solo se trata de hacer el ejercicio, sino de hacerlo en un tiempo determinado. Entonces, bueno, que podéis tener parte de razón en algunas cosas y en otras cosas no. En cualquier caso, vais a conseguir de todas las maneras, ya sabéis que no todos los profesores somos iguales, somos personas. Igual que no todos vosotros sois iguales, los hay que da igual lo que esté hablando el profesor, vais a estar hablando y vais a estar diciendo, haciendo lo que os dé la gana, y los hay que no, que estarán más atentos, tal. Igual que vosotros sois todos distintos, cada uno sois totalmente diferentes, los profesores también somos totalmente diferentes. Los hay que somos más tolerantes, los hay que son menos tolerantes, más serios, menos serios, y eso es así. Y eso también, pero que, bueno, entre todos intentaremos que la cosa vaya lo mejor posible. Dime, Marcos. Marcos, dime. No te oía. Puedes hablar dentro de, a ver, sin perder el respeto a nadie. Y con él se puede hablar de lo que se quiera. O sea, a mí, yo también cada uno es cada uno, insisto. A mí la crítica constructiva jamás me molesta. A mí hay gente que me dice o me han dicho, oye, mira, los alumnos de tal curso, cuando ha habido otra evaluación, oye, mira, los alumnos de este curso dicen que es que a lo mejor vas muy deprisa, que prefieren que vayas más con el libro. Vale, ningún problema. Como comprenderás, mientras que no me digan, es que los alumnos de este dicen que eres un imbécil. Yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece, pero la crítica constructiva, no tengo ningún inconveniente. Habrá cosas en las que diga, ah, vale, bien, si es para mejorar, bien. Pero habrá momentos en los que tenga que decir, es que mira, lo siento, pero aquí mi criterio es el que tiene que prevalecer, porque creo que mi criterio está más fundamentado. Pero habrá veces que sí, habrá veces que no, ¿sabes? Pero que conmigo se puede hablar de lo que quieras siempre y cuando guardemos el respeto. No tengo ningún inconveniente en lo que queráis. De profesores, lo que queráis, ¿eh? Pero siempre guardando, es que fulanito es un no sé qué. No, pero espérate, vamos a dar primero, a calmarnos un poquito, a bajar la temperatura de ebullición. En cualquier caso, de todas maneras, como voy a pasar esta encuesta, puedo decir lo que queráis, insisto. Voy a pasar una encuesta sobre opciones y también pues os preguntaré algunas cosas sobre profesores o sobre asignaturas. Insisto, con el debido respeto podéis decir lo que queráis. Es que si yo me encuentro una encuesta en la que alguien dice, es que este tío es un imbécil, pues directamente no voy a hacer caso. Directamente, ya os lo digo. Ahora me dice, no, es que resulta, pues mira, este profesor es que va muy rápido. O es que, yo qué sé, nos gustaría más que se ciñera un poco más al libro. O es que tal, o es que no sé qué decir. Críticas constructivas, estoy convencido de que cualquier profesor planteadas adecuadamente las aceptará. Bueno, dicho esto, estábamos hablando de... A ver, hay una serie de normas un poco de comportamiento. Es decir, oye, nadie se levanta sin decir, oye, perdona, ¿puedo levantarme? Vamos a guardar las formas, de verdad. O sea, ¿os imagináis que yo estuviera aquí así? Aparte de los calcetines, ¿os imagináis que yo estuviera aquí así y haciendo... ¿A que no? ¿A que no mola? Pues eso, vamos un poco a guardar las formas entre todos, que nos vamos a llevar mucho mejor. Bueno, dicho esto, estábamos hablando de cinemática, de movimientos. Creo que hemos llegado efectivamente ya al movimiento rectilíneo uniforme, caso particular. Sí, llevo grabándola desde hace un montón. Caso particular de la caída libre. Es un caso muy particular de movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, porque en este caso la aceleración siempre es la misma, que es la aceleración de la gravedad. En el caso de la Tierra, 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Y negativa porque va hacia abajo. Da igual que yo tire la piedra hacia arriba, da igual que la deje caer, da igual que la tire hacia abajo. La aceleración siempre va a ir hacia abajo, siempre va a ser negativa. Siempre, ¿vale?
Hicimos algún ejemplo, pues no sé, si queréis que hagamos algún ejemplo más, se puede complicar más. Es que esto mismo lo estamos viendo en primero de bachillerato, pero un poquito más complicado. O sea, con problemas más complicados, pero las ecuaciones son exactamente las mismas, no cambian. La cinemática es la misma en todos los cursos. Y creo, lo voy a mirar porque lo tengo aquí, tabla cuarta de esos alumnos, que tenemos que hablar un poco del movimiento circular. Tenemos que hablar de movimiento circular. Fijaos dónde estamos, que estamos aquí en la unidad esta y todavía no, tendríamos que haber dado otra. Elaborar interpretaciones gráficas que nacen una variable de movimiento partiendo de experiencias de laboratorio de aplicaciones virtuales. Mira, resolver problemas de movimientos rectilíneos circulares, representando una representación esquemática de las magnitudes vectoriales implicadas y expresando el resultado unidades del sistema internacional. Vale, sí que tenemos que hablar de movimientos circulares. Un poco. Vale. Y gráficos que relacionen variables de movimiento obteniendo experiencias. Bueno, ¿sabéis manejar GeoGebra? Sí. Es que en GeoGebra, ahí, yo no lo manejo, pero el otro día les he mandado a los de primer bachillerato a hacer un ejercicio con una simulación para que lo hagan o con Excel o que lo hagan con la voz virtual @blogspot, no sé qué. Y ha habido una alumna que lo ha hecho con GeoGebra y yo no conocía esa aplicación de GeoGebra para hacer simulaciones de procesos físicos. Un problema de cinemática te lo resuelve GeoGebra. Y además que hace unas gráficas, una simulación y está muy bien. Entonces, pues oye, si sabéis manejarlo, maravilloso, fantástico. Si no, yo por lo menos os enseñaré cómo hacer algo con Excel, si queréis. Bien. Sí, pues yo Excel, pero... Excel no manejáis. Yo no tengo ordenador. Vale. Voy a aclarar alguna serie de cuestiones que queden claras. A ver, imaginaos que yo tengo un objeto que está describiendo una trayectoria que es una línea recta. Es un movimiento rectilíneo, ¿vale? Y la velocidad del objeto que se está moviendo está aumentando. ¿Hay aceleración? La velocidad está aumentando. ¿Hay aceleración? Sí, por supuestísimo que sí, evidentemente. Y ahora imaginaos el mismo objeto describe una trayectoria que va en línea recta y la velocidad es constante. Siempre va a la misma velocidad. ¿Hay aceleración? No. Vale. ¿Y si ahora ese objeto toma una curva con velocidad constante? ¿Hay aceleración? No, pero Sí. Sí hay aceleración. ¿Cuál? La aceleración normal o centrípeta. Decimos que aceleración es cualquier cambio de la velocidad a lo largo del tiempo. Pero la velocidad, la puñetera de ella, es un vector. Es decir, no solo puede cambiar de módulo, sino que también puede cambiar de dirección. Los cambios de módulo en la velocidad los provoca una aceleración que se llama aceleración tangencial, que es la aceleración que hemos visto en el movimiento rectilíneo. Cuando la velocidad pasa de 5 metros por segundo a 7 metros por segundo, en un segundo, pues la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración tangencial, que es la que provoca los cambios en el módulo de la velocidad. Pero también hay una aceleración que se llama aceleración normal o centrípeta, que es la que provoca los cambios en la dirección de la velocidad, cuando un objeto describe una trayectoria que no es una línea recta. Necesito un voluntario. No, la delegada. Cualquiera, me da igual. Si es que vamos a hacer. Voy a mover la mesa. ¿Te acuerdas de esa voluntad del examen? No, cógelo. Y ahora, ponte aquí, por favor. Ya está, en línea recta, hacia allá. Fijaos, a ver, en línea recta, porque no hay ninguna puerta sobre él. Sin tirar, y tú sigue andando, no te pares, sigue andando. Sigue, no sueltes, y sigue andando. Si no, no estás andando. Pero no sueltes y sigue andando. Pero sigue andando. No, sigue andando. En el sitio. Sigue andando. En el sitio. No, no estás andando. Sigue andando. A ver, ¿qué es lo que pasa? No pares de andar. Ponte aquí. Si no pares de andar, venga, anda.
No pares, que no pares, no pares. Estás parado. Estás parado, no pares, no sueltes. No te pares, sigue. ¿Qué pasa? Tiene un raspante y Cambia la dirección de su velocidad. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, en este caso la tensión de la cuerda, que ha tirado de ella hacia adentro. Si hay fuerza y aceleración. Una aceleración centrípeta que ha provocado su cambio en la trayectoria. Si no hay aceleración, si yo no tiro de la cuerda, podría haber seguido precisamente andando bien la recta. Pero claro, si no te paras, tú tienes que seguir andando. En el momento que hay una fuerza que te desvíe, no, que te tira de aquí hacia adentro, tu trayectoria cambia y pasa a ser una curva. En este caso, un movimiento circular. Ya hemos hecho la demostración. ¿Eh? Sí. No. También para enseñar a hacer una alternativa. un nudo marinero. Una alternativa, no como marinero. Bueno, lo buscáis y lo encontraréis. Alternativa se llama. Es un nudo que ni se afloja ni se aprieta nunca. Bueno, pues entonces la aceleración normal o centrípeta es la que provoca los cambios en la dirección. ¿Vale? Cuando un objeto da vueltas, no hay una aceleración centrífuga porque dé vueltas. O sea, cuando nosotros vamos en el coche y tomamos una curva, notamos que nos vamos hacia afuera, ¿verdad? Eso lo llamáis la fuerza centrífuga. Bueno, esa fuerza no existe. La centrifugadora de la lavadora hay una fuerza que tira hacia adentro y hace que el tambor gire. Si no, no giraría. Se llama centrifugado, pero porque no hablamos correctamente. Bueno, dicho esto, tenemos claro que siempre que la velocidad cambie, hay aceleración. Puede cambiar en el módulo. Y tengo la aceleración normal de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tal. Pero también puede haber cambios en la dirección. Y entonces tengo la aceleración normal o centrípeta, que creo recordar que ya os había puesto cuál es su expresión. La aceleración normal o centrípeta, hemos visto el movimiento. Taca, 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 ta. Movimiento rectilíneo uniforme. No. Vale. Esta otra diapositiva. No se había hablado de aceleración normal o centrípeta. Fantástico, porque ahora entonces lo voy a introducir con el movimiento circular. Vale, pues vamos a hablar entonces ya ahora del movimiento circular. Dígame usted. En la tercera evaluación también va a haber un trabajo. ¿En la? Tercera evaluación. Que si no lo sé, ahora mismo no lo sé. Sí. Pero fijaos que os doy la oportunidad de hacer un tema entero con un trabajo. Podéis haber aprovechado para haber sacado una notaza, por Dios. Algunos sí, otros no. No habéis aprovechado. No te digo. Que si van a volver a poner, depende, se ha solicitado ya para segundo de bachillerato. Y para el resto de los cursos va a depender de la incidencia acumulada. Si la incidencia sigue bajando, sí. Va a ponerse en presencialidad. Vale, fijaos la cantidad de días que hemos perdido de clase por culpa de la semipresencialidad. Cada examen son 2 días. Cada recuperación son 2 días. ¿Cuántos exámenes hemos hecho a lo largo del curso? Unos cuantos ya. Pues de cada examen hemos perdido un día de clase, un día de clase, un día de clase, un día de clase. Y así vamos, como vamos. O sea que, si es por los profesores, estamos todos encantados de volver a la presencialidad. Yo lo siento por vosotros porque tenéis que venir todos los días al instituto. Pero... Bien. Silencio, porfa. Movimiento circular. RAS. Es un movimiento en el que el objeto describe una trayectoria que es una circunferencia. ¿Sabéis lo que es una circunferencia, verdad? Sí, ¿qué es una circunferencia? Lugar geométrico de los puntos que equidistan de un punto dado llamado centro. Eso es una circunferencia.
Bueno, este es el radio de la circunferencia. ¿Sabéis algo de trigonometría? Sí, estamos hablando ahora. Vale. Imaginamos que tenemos un cuerpo que se está moviendo en ese sentido, con una velocidad constante. En este caso, la velocidad lineal es un vector que es tangente a la trayectoria. Sería esta. Esta sería la velocidad de ese objeto. ¿Vale? Como el objeto se está moviendo con velocidad constante, el ángulo que forma el radio con el eje horizontal cambia con el tiempo. Y entonces aquí surgen, en el caso del movimiento circular, aparecen un nuevo tipo de magnitudes que son las magnitudes angulares. ¿Vale? Y entonces se define velocidad angular se representa por la letra omega minúscula, es una especie de W pero redondita, ¿vale? La W es así y esto es omega. Esto es redondito y esto no. ¿Vale? Se define velocidad angular como incremento de ángulo partido por incremento de tiempo. Es decir, ángulo final menos ángulo inicial partido por tiempo. Donde el ángulo es este. Es el ángulo que forma el radio con el eje horizontal. Evidentemente, eso sería 0. Aquí sería... No, 45 es más o menos a la mitad. Aquí arriba... Y aquí tengo una mala noticia para vosotros y es que en física trabajamos en radianes. Trabajamos en radianes, no trabajamos con grados hexagesimales. Trabajamos con radianes. ¿Vale? Entonces, la ecuación fundamental del movimiento circular uniforme dice que el ángulo es igual al ángulo inicial más velocidad angular por el tiempo. Si os fijáis, es exactamente igual que la del movimiento rectilíneo uniforme. Si os fijáis, es exactamente igual que la del movimiento rectilíneo uniforme. X es igual a X sub 0 más velocidad por el tiempo. Y en el caso del movimiento circular uniforme, en vez de hablar de posición o de espacio, hablo de ángulo, y es ángulo inicial más velocidad angular por el tiempo. Es exactamente igual. En este caso, el ángulo se mide en radianes y la velocidad angular se mide en radianes por segundo. ¿Vale? ¿Sabéis lo que es un radian, por curiosidad? ¿No sabéis lo que es un radian? Es una medida de ángulo, pero ¿qué es un radian? ¿De dónde viene ese ángulo tan raro? Es decir, bueno, ¿y esto qué es? Un segundo, que termino en 2 segundos. Mirad, escuchad un segundo. Si yo tengo un sector circular, un quesito de una circunferencia, y resulta que el arco es igual al radio, si el arco es igual al radio, entonces este ángulo es un radian. Entonces, ¿cuál es la longitud de la circunferencia? No, la longitud de la fórmula de la longitud de la circunferencia. La fórmula de la longitud de la circunferencia. 2πr. ¿Cuántos arcos iguales al radio hay en una circunferencia? 2pi.
Bueno, me he quedado solo, se han ido todos y me he quedado solo. Voy a dejar de grabar ya entonces.